Es muy importante que tengamos conocimiento de esta enseñanza, porque si nosotros eh, podemos valorar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces es cuando nosotros vamos a obtener plena confianza en Cristo. Es muy importante por eso tener conocimiento de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Estoy hablando de los creyentes, que es muy importante que los creyentes conozcamos esto. Yo quiero el día de hoy, voy a, como una introducción, vamos a leer Primera de Corintios, vamos a leer muchos textos de la Biblia, esa es la idea, que la palabra de Dios hable. Y en Primera de Corintios capítulo 1, del versículo del 18 al 24, vamos nosotros a leer, dice, porque la palabra de la cruz, no, el capítulo 1, versículo, más bien ahorramos un poquito, del 18, versículos 23 y 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ojo lo que estoy diciendo. Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios. En el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ojo con estas palabras. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Y más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay algunas imágenes en la Biblia que a veces las rechazamos. Nos parecen un poco quizás repulsivas, podemos decir así, repulsivas, o otras veces nos parecen ofensivas. Y al principio, por supuesto, no me daba cuenta acerca de esto. Con los años pude, porque para mí no hacía ninguna diferencia, no conocía nada de la palabra de Dios, creo que es la experiencia de la mayoría de nosotros, pero con el tiempo comencé a observar precisamente esto de algunas expresiones, algunas palabras que resultan ofensivas para algunos, para algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la experiencia que he tenido, hablar sobre el holocausto, eh, un tema que me acuerdo haberlo desarrollado como cerca de 40, 50 páginas, lo tuve que reducir a 6, 7 páginas, más o menos para poder explicar este tema solamente esta palabra, esta holocausto, pero yo me fijé que causé, si se puede decir, cierto rechazo a un grupo, no a todos, pero sí a algunas personas, y después pude darme cuenta que precisamente eran personas que tenían una cultura diferente, muy diferente a la nuestra, y por lo tanto para ellos era algo, hablar de holocaustos es algo muy, muy fuerte, muy feo, y también eh, por decir, hablar de esclavitud. Para nosotros a mí me parece muy normal, hasta nuestro himno nacional habla de que somos libres, seámoslo siempre, habla de esclavitud, ¿no? De ser libertados, de haber sido de esclavitud cuando nuestro país no ha sido esclavo, ¿no? Hemos tenido, sí, grupo de esclavos, pero no ha sido un país esclavizado. Pero sin embargo, nuestro himno nos menciona así y para nosotros no hay ningún problema, pero hablar de esclavitud para otros es algo muy duro, muy ofensivo. No les gusta hablar de esa palabra. Yo tampoco lo entendía. Hablar, por decir, a mí me ha pasado también que hablar de que Jesús dice acerca de que no te preocupes que habrás de comer o que habrás de vestir, eso no tiene sentido para otros, para algunos. No tiene ningún sentido, no lo pueden entender. Para nosotros, quizás para mí, para muchos es muy fácil de entender, pero hay personas que no pueden entender qué es eso de que cuando que no te preocupes qué habrás de comer ni qué habrás de vestir, porque eso es algo que no se siente, que nunca se ha sentido, que nunca lo han vivido.
y por lo tanto no han pasado por esa experiencia. Entonces, estas cosas, puedo seguir mencionando figuras así que nos menciona la Biblia, que pueden ser rechazados por alguno, pero siempre ha sido así. En la Biblia, el apóstol Pablo hablaba que el mensaje de la cruz era un escándalo para su propio pueblo. Eso nos habla el apóstol Pablo. Y, y también era considerado locura para los que se pierden. En el libro de Hechos también tenemos que se dice que solo los creyentes son los que trastornan el mundo, los que trastornan el mundo. Y podemos encontrar ese tipo de expresiones, y una de las doctrinas más, o de las enseñanzas más incomprendidas en la palabra de Dios es la expiación por la sangre de Cristo. Ese es un tema, me he atrevido a tocarlo hasta la segunda oportunidad. Una vez hice una serie como de 8 o 9 estudios, me acuerdo, acerca de esto, estoy tratando siempre de profundizar más en este tema a la medida en el transcurso de los años. Y muchos consideran hoy que cualquier enseñanza en la cual se hable de derramar sangre, para tener concordia con Dios, es considerada, como yo les dije, como algo repulsivo, algo de gente supersticiosa, o quizás de gente que es muy pasado de moda, muy anticuada. Y nosotros hemos estudiado en estos días cómo es que somos salvos mediante el derramamiento de sangre. Debemos nosotros, no sé, quizás como una interrogante, debemos considerar nosotros que la sangre, digamos, del sacrificial, como algo así, como un remanente de una cultura pasada de moda. ¿Podemos nosotros pensar así? ¿O podemos interpretar esta doctrina de la sangre de Cristo como una simbología, como algo que es metafórico, como algo que hay que no tener en consideración? Es decir, como algo subjetivo. Indudablemente que la palabra de Dios no se entiende si no lo vemos desde el punto de vista subjetivo, pero también hay que considerar la objetividad de la palabra de Dios. Entonces, podemos descartarlo y decir que esto es solamente una figura, es alguna metáfora, y por lo tanto no debemos darle tal importancia. Pues ya vamos, esta es la cuarta clase hablando de esto, ¿no? Y yo estoy tratando de no volver a tocar los temas. Indudablemente que hemos hecho una historia del derramamiento de sangre, y habíamos entendido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Habíamos explicado acerca de esto. Y lo que queremos entonces empezar quizás el día de hoy con este tema, con el texto que les he puesto ahí de Romanos capítulo 5 del 8 al 9. Comencemos con esta carta de Romanos, porque en el capítulo 5, el capítulo 6 de 5, sí, el capítulo 5 o 6 de Romanos nos puede ayudar mucho para entender acerca de esta doctrina. Pero hemos tocado ahí Romanos 5 del 8 al 9, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Y nosotros nos preguntamos, en realidad, ¿nosotros somos culpables de pecado? ¿Podemos considerarnos pecadores? ¿Podemos considerarnos personas inocentes, es decir, limpios de pecado, por inocencia limpios de pecado? ¿Podemos considerarnos así? No, no. La Biblia nos enseña algo totalmente diferente.
No, la Biblia nos enseña que todo aquel que ha alcanzado conciencia de pecado es culpable de pecado. Es decir, que todo aquel que ha alcanzado madurez moral, vamos a usar esta palabra, pero es más fácil decir conciencia. Somos niños y en algún momento en nuestra vida, o somos inocentes, vamos a decir como niños, y en algún momento de nuestra vida tenemos conciencia de pecado. Es decir, hemos alcanzado una madurez, una madurez moral. Y cuando llegamos a esa madurez, la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Ahí en Romanos capítulo 32 dice, porque no hay diferencia, nos dice. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos somos pecadores, todos somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿no somos inocentes o podemos considerarnos culpables de pecado? La Biblia, a la vez, la Biblia nos enseña que ninguno que sea culpable de pecado, es decir, ningún pecador puede entrar a la presencia de Dios. A mí más me gusta decir presencia de Dios que decir cielo, creo que describe más el cielo. O entrar al cielo, a la presencia de Dios. Y nosotros encontramos que, por decir, en Juan, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, ya en el capítulo 21, hablando de la ciudad santa, de la ciudad celestial, nos dice que no entrará ahí en la ciudad santa ninguna cosa inmunda, dice, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentirosa, que hace mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Entonces, la pregunta natural es, entonces, ¿no hay esperanza para mí? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Qué esperanza tengo? Por lo que veo, es como que si se me cerrara todos los caminos al lugar celestial, todos los caminos a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para estar en la presencia de Dios? Pues ser inocente, no tener pecados, es decir, ser inocente. La palabra inocencia tiene mayor connotación. Ustedes cuando, por lo menos se pueden imaginar a un niño, ¿no? Un ser humano completo, ¿no? Entonces, necesitamos ser declarados en todo caso inocentes. Y en ese proceso en el cual ustedes y yo llegamos a esta inocencia, llegamos a ser inocentes ante Dios y por lo tanto tener concordia con Dios o ser aceptados por Dios, eso es la palabra justificación. Yo les dije que hemos tocado algunas palabras, casi considerándolas todas iguales como expiación, como redención, como salvación, como justificación, pero sin entrar a determinados detalles, particularidades, sino todos como salvación para no enredarlos. Pero en la medida de lo posible, vamos a ir quitando un poquito esas sutilezas. Y aquí cuando hablamos de justificación, aquí en la Biblia eso se llama justificación. Cuando en este proceso nosotros llegamos a ser inocentes ante Dios. Ahora, la justificación, yo tengo aquí algunos diccionarios, o pueden ustedes también buscarlos por internet, ahora ya no se necesita en físico, pero gracias a Dios los tengo en físico. En el diccionario de Vine nos describe así, dice el diccionario expositivo de las palabras bíblicas, dice que justificación es la absolución legal y formal de la culpa por Dios como juez, es decir, el pronunciamiento del pecador como justo. Eso es lo que nos dice, y otros detalles más es lo que nos dice Vine. Y también el Strong, la léxico concordancia de Strong, también nos define la misma palabra, también la pueden buscar ahora por internet, como una absolución, es decir, por amor a Cristo es sencillamente una absolución. Entonces, una solución una solución para ser inocente
Es decir, lo que nos está diciendo es mostrar o considerar a una persona como inocente. Eso es lo que nos está diciendo Strong. Entonces, nuestra justificación, amados hermanos, es lo más importante. Si nosotros no somos justificados, no hay salida para nosotros. No hay salida, vamos a estar perdidos en todo caso por la eternidad. Hay una pérdida eterna por la eternidad. Entonces, curiosamente, esta palabra justificación solamente se tratan 3 veces en la Biblia y justamente en el libro de Romanos, en el capítulo 4 una vez y en el capítulo 5 que estamos hablando ahora, habla acerca de 2 veces. 2 veces nos menciona, o sea, 3 veces. Quizás para mencionar que en el capítulo 4, versículo, en este caso 25, nos dice que Él fue entregado por que Él, nuestro Señor, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El apóstol Pablo está usando, como le dije, estas 3 palabras que se usan en la Biblia, ¿no? En todo el Nuevo Testamento. Y en Romanos capítulo 5, 16 dice que el don, es decir, la gracia, el don de la salvación, vino a causa de muchas transgresiones para justificación, para ser justificado. Y ahí mismo en el 18, en el capítulo 5, 18, nos dice que la justicia vino a todos los hombres por uno, la justificación, es decir, la justificación de vida. En otras versiones dicen para que reciban vida. Entonces pueden ustedes darse cuenta bajo el contexto de lo que está hablando estas tres veces la justificación el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y nosotros acabamos de leer hace poquito en Romanos 5, porque hemos leído como textos principales Romanos 5, 8 y 9, hemos leído en el 8 que somos justificados en su sangre. Literalmente nos dice, sí, somos justificados en su sangre. ¿Qué sangre? ¿De qué sangre estamos hablando? Para no perdernos, la sangre, somos justificados en la sangre de Jesús. Pero ¿cómo somos justificados en la sangre de Jesús? Esto lo hemos hablado ya en lecciones pasadas, lo hemos analizado, hemos analizado cómo y dónde encaja la sangre de Jesús. O también hemos hablado de otra sangre, la sangre también de animales, ¿no? Y claramente vuelvo a insistir con esta palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay expiación de pecados. Eso debe quedar, como yo le dije al principio, grabados en nosotros. La pregunta que nos podemos hacer quizás más importante, porque estábamos hablando de ser justificados por Dios, yo le decía, esto es muy importante, entender que somos justificados por Dios. ¿Cómo somos justificados por Dios? Ya les dije, es interesante, ya tarea para ustedes, capítulo 5 y 6 del libro de Romanos. Este es un pasaje digamos, muy importante, es la llave para entender o para poder responder a esta interrogante. Entonces, como nosotros vamos a observar, en realidad la respuesta de la palabra de Dios es muy simple. Y voy a utilizar la palabra multilateral, no multiforme, sino muy simple y multilateral, de muchos lados. Y indudablemente que no solamente porque es multilátero de muchos aspectos, en muchos aspectos, sino que nosotros más allá de eso, debemos estar dispuestos a aceptar la palabra de Dios como verdad. Acordémonos los de Berea, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo decía que ellos eran más nobles porque escudriñaban la palabra, las escrituras, para saber o para poder comprobar si lo que ellos decían era verdad. Pero la nobleza implica mucho más allá de eso, amados hermanos. La nobleza implica tener una conciencia crítica, tener pensamientos críticos. Más allá de eso, consiste en saber enmendar, incluso cuando digo pensamientos críticos, estoy hablando de críticos de nuestro propio yo,
de nuestra propia jactancia, de nuestro propio orgullo, porque es lo más difícil para un hombre. Cuando nosotros tenemos ideas ya preconcebidas, ideas formadas, enseñanzas tradicionales, y ustedes han pasado por esas experiencias, enseñanzas tradicionales muy fuertes, es muy difícil tener pensamiento, ser noble, es decir, tener pensamientos críticos contra uno mismo. Es decir, yo lo digo otras palabras, yo siempre he pensado y siempre he dicho que yo estoy dispuesto a cambiar, siempre estoy dispuesto a cambiar. Nunca estoy dispuesto a quedarme estático en mis pensamientos y esto me enseña que la palabra de Dios tengo que aceptarla sencillamente como verdad. Parto por ahí, esa es la verdad. Y ahora la Biblia sencillamente nos está diciendo que somos nosotros, primero ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, leamos por favor Romanos 5, 1 y 2. Voy a tratar de leerlo yo ligero. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que somos sencillamente que somos justificados por la fe. Nada más nos está diciendo, somos hechos justos por la fe. Yo sé que lo que le estoy haciendo es un marco para entrar, para nosotros poder entender plenamente la justificación por sangre de Jesucristo. Y les dije que íbamos a incidir en un solo aspecto de la sangre porque el tema es muy grande, ¿no? Muy grande. Entonces, Pablo nos está diciendo en este caso que es por nuestra fe que somos justificados. La justificación, vuelvo a insistir, es por fe. Y la fe no es la que nosotros creemos, sino la fe, si aceptamos las escrituras, tenemos que aceptar que la fe es tal como se describe en las escrituras. Es decir, que la fe no es algo místico, no es un don milagroso que llega, que te llega de repente y hablamos como un don milagroso. En otras palabras, que no es una fe esotérica, o también digamos que no es una fe que tiene que ver de nuestro corazón o de nuestros sentimientos, no es emocional, porque la palabra bien claro nos dice en el libro de Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios habla, entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Es algo sencillo, que cuando Dios habla, nosotros tenemos dos opciones, creer o no creer. Dios habla, tenemos la opción de poder creer o no creer. Si nosotros creemos lo que dice Dios, entonces estamos obligados por la naturaleza misma de la fe, que es otro tema que también le hemos tocado en otra oportunidad, a confiar en Él, a confiar en Dios. Tanto en lo que dice, tanto en lo contenido, en el contenido de lo que dice, como en la aplicación que Dios está haciendo de su palabra. Porque aquí también hago un paréntesis, hermanos, veamos la Biblia, no la leamos desde nuestro punto de vista, siempre leamos desde el punto de vista de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? Normalmente, yo creo que me perdí muchos años cuando yo no veía esto, no descubrí que tenía que pensar lo que piensa Dios, no lo que creo yo, no lo que pienso yo. No, entonces cambia el punto. Entonces como yo le decía, estamos obligados por la naturaleza misma de la fe a confiar en nuestro Señor, a confiar en Él, a confiar en su palabra, y confiar no solamente en lo que dice, sino a la aplicación la aplicación de lo que Él dice, la aplicación de su palabra. Por lo tanto, en la Biblia, la fe que justifica, la fe que te hace salvo, siempre incluye una respuesta, siempre incluye obediencia, en otras palabras. Hemos dicho que la palabra fe siempre va a estar ligada a la obediencia. No se puede separar la fe que justifica, no se puede separar la fe de la obediencia. Está implícita ahí, está agarrada, y Pablo está mencionando, en este caso, está mencionando la obediencia a la fe.
en todas sus cartas, no solamente aquí, sino lo está en todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, en eso él está hablando. Si ustedes van a Romanos capítulo 1, versículo 5, van a ver que el apóstol Pablo se está refiriendo precisamente como su objetivo, como el objetivo mismo, como el punto mismo, la dirección o el rumbo donde está, el objeto otra vez el objeto, el rumbo de sus cartas, hacia dónde están dirigidas. Entonces, en este caso, para ser justificado, lo que tenemos que ir nosotros razonando, como lo que nosotros debemos ir, en todo caso, concluyendo, es que de nosotros debemos de confiar en Dios. Ese es el punto. Debemos confiar en Dios y de tal manera, de tal manera para nuestra confianza debe estar basada en lo que Él dice, o de tal manera que tenemos que hacer, más que basada, que hacer lo que Él dice. Entonces, pero la fe, esta fe que justifica, yo les hablaba de subjetividad y objetividad también es una fe objetiva, también es una fe objetiva. Cuando hablo de objetivo es de la fe o de la confianza en algo o en alguien. De eso estoy hablando, ¿no? De la confianza en algo o en alguien, en alguien. Entonces la fe que justifica no solamente es la confianza en la eficacia de creer, es decir, algo así como lo que me estoy refiriendo a, por decir, a esta doctrina o esta enseñanza de que todo lo que, la ley de la, ¿cómo dicen esto? Tiene su nombre, esto está escrito hasta un libro, la ley de la atracción, que todo lo que tú pides viene del cielo. Todo lo que tú crees acá y lo que pides te va a caer del cielo. Hasta un libro han escrito acerca de eso. Entonces, no solamente no está hablando de este tipo de fe, no está hablando de este tipo de fe, está hablando de la fe que confía en el otro, de la fe de la confianza depositada en la otra persona. Entonces, lo que quiero en todo caso decir que no es confianza en nosotros mismos, no es confianza en mí mismo, sino en otras personas. ¿Y qué le estoy diciendo con eso? Que no podemos ser nosotros declarados inocentes, no podemos ser declarados inocentes ni justificados por nuestras propias acciones. Acuérdase, no es confianza en mí mismo, sino es confianza en otro, en otra persona, y no puedo ser justificado yo por mis propias acciones. ¿Por qué? Porque no somos inocentes, pues. La Biblia nos dice que no somos inocentes, que todos somos culpables, y esto es lo principal de la esencia de lo que Pablo nos está diciendo cuando afirma que no podemos ser, por decir, justificados por la ley. No dicen, no, ustedes no pueden ser justificados por la ley. ¿Por qué no pueden ser justificados por la ley? Porque la ley solamente nos da conocimiento, la ley, ley lo que nos los hace saber nada más. Pero la ley misma nunca nos va a justificar. Te da conocimiento, pero no te justifica. Vean ustedes Romanos capítulo 3, 20, ahí nos va a decir, ya que las obras de la ley, por las obras de la ley ninguno será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solamente te da a conocer, pero no te justifica. Entonces, solo podemos ser justificados mediante ¿qué? Mediante nuestra fe, es decir, mediante nuestra confianza en las acciones de otro, en este caso, o en las acciones o en la obediencia a otro, en este caso, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Mi fe y confianza debe estar en Jesucristo, en Cristo. Y esto lo vemos en el hecho de que hemos leído aquí en los versículos que hemos estado leyendo de Romanos capítulo 5, 7, 8, 6, del 6 al 8 hacia adelante,
de que Cristo murió por los pecadores. Si ustedes van a Romanos capítulo 5, capítulo 5, del 6 al 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, ojo ahí, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. En eso está depositada mi confianza. Cuando nosotros éramos pecadores, es decir, cuando no éramos inocentes, cuando éramos culpables de otra manera, demostrando, nosotros hemos demostrado así que nuestra salvación en todo caso no, sino que es por gracia. No es por nuestra propia iniciativa, no es por nuestras obras, no es por nuestro trabajo, sino que Jesucristo lo hizo en este caso por nosotros. Vean ustedes en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5 del 14 al 15. Dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos disciplina, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. ¿Quién? Pues Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí, para el yo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi confianza no está en mí, no debe estar en mí, no puede estar en mí. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 14 al 15, también nosotros encontramos algo parecido. Y el apóstol Pablo dice, en 1 Tesalonicenses, me equivoco, 1 Tesalonicenses capítulo 5, del 9 al 10, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, quien murió por nosotros, bien claro dice, quien murió por nosotros. Entonces mi salvación o mi justificación es claro, debe ser por fe, es decir, debe ser por confianza en lo que Jesús hizo por mí. Cada uno puede decir lo mismo, por lo que Jesús hizo por mí. Y aquí vamos a entrar con esta premisa, vamos a entrar a algo importante, que es otro aspecto que es fe, pero fe ya no fe en la sangre de Cristo, que es lo que que es el foco de esta lección. Las escrituras, la palabra de Dios nos hace referencias al poder de la muerte de Jesús, y al poder de la sangre, más que la muerte, de la sangre de Jesús. Es decir, lo que me estoy refiriendo con poder es a la naturaleza vicaria de la sangre de Jesús. Cuando se dice esta palabra vicaria, realmente es una palabra latina que significa suplente. Siempre escuchamos el vicario, o sea, suplente, o sea, la naturaleza suplente o vicaria de la sangre de Jesucristo. Entonces, y el Nuevo Testamento enfatiza este poder de la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para justificar ¿a quién? A los pecadores. Entonces, incluso también vamos a encontrar en el libro algunas lecturas en el libro de Apocalipsis, pero Dios quiere que todos los creyentes, todos los cristianos, reconozcamos el lugar principal, en este caso de la sangre de Cristo, el lugar que ocupa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a, perdón, algunos, el tiempo me está cortando. Mateo, vamos a leer algunos textos un poco rápido. Mateo 26, 28, por decir. Vamos a encontrar algunos pasajes del Nuevo Testamento.
porque dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo estoy mencionando esos textos porque la clase pasada no toqué textos del Nuevo Testamento. Mi sangre del nuevo, dice, es mi sangre del nuevo pacto. En Hechos 20:28 nosotros vamos a encontrar que dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ganó por su propia sangre. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Colosenses 1:19-22 dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, donde parte el pecado, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio que por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha irreprensible delante de él. En primera de Pedro también vemos 18-19, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y podemos continuar. Apocalipsis capítulo 1:5 dice, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó con nuestros pecados con su sangre. Es decir, no se puede predicar el evangelio sin predicar sobre el poder de la sangre de Cristo. Esto es lo que tienen algunos como algo vedado. No puedes hablar de la sangre de Cristo. No hay. Yo tengo aquí un montón de material bíblico. He buscado el material y no encuentro. Sí, por supuesto, hay materiales de material bíblico, puedo decir, al alcance de mi mano, pero sí hay pues mucho en otros, en, en, en otras enciclopedias y en la palabra de Dios, como acabamos de leer. Es importante. La sangre de Jesús se refiere precisamente a su muerte de Jesús, a esa muerte suplente, a esa muerte vicaria, a esa muerte que también se dice sacrificial. Es muy importante, hermanos. ¿Cómo no vamos a poder tocar esta enseñanza o esta doctrina de la expiación por la sangre de Jesús? Está ligada a la predicación de la palabra de Dios. Por eso le dije al comienzo, si no entendemos esto, ¿cómo vamos a entender el Evangelio? Claro, lo aprendemos y un hermano ya muy viejo, un hermano misionero, conversando sobre estos temas, me dice, lo que yo escucho durante años es, mastican y mastican y mastican lo mismo. Dice. ¿Por qué? ¿Por qué desligar estas enseñanzas del Evangelio? La sangre, hermanos, la sangre es fundamental para la justificación de los pecados. Dice en Levítico que hemos estudiado, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. El Levítico 17 o 17:11. Y también hemos estudiado en Génesis, me acuerdo que la escritura habla en Génesis capítulo 9 acerca de esta conexión entre la vida y la sangre. Hemos estudiado pasajes completos. Porque esta sangre, hermanos, esta sangre ha sido dada, ha sido derramada porque tiene un carácter, digamos, de vida, un carácter vivificante, da vida, o porque es un elemento de expiación. Es muy importante tener presente eso, amados hermanos.
La sangre de Jesús nos dice bien claro, es la propiciación, hemos estado leyendo por nuestros pecados. Está incluso el libro de Romanos capítulo 3 nos habla acerca de esto. Nos dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fíjense lo que dice, propiciación por medio de la fe en su sangre. Es muy importante. ¿Para qué? Dice, para manifestar su justicia a fin de haber pasado por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar, de dar a conocer en este tiempo su justicia, dice, ¿no? A fin de que Él sea el justo, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, bien claro, de Jesús. ¿Podemos ligar la sangre de Cristo? Pablo dice bien claro que Dios envió a Jesús como propiciación por su sangre, porque Dios pudiera ser justo, Dios pudiera hacer su justicia y Él mismo ser justo al justificarnos a nosotros, si no, no sería justo. Y esto nos puede llevar a otras preguntas. ¿Cómo Dios me puede a mí declarar inocente? Es la pregunta que nos estábamos haciendo al inicio. O sea, aquí estoy con un problema. ¿Cómo Dios me puede declarar inocente si nosotros somos culpables? ¿Cómo Dios lo puede hacer? Y yo me gustaría, porque estoy dejando pasar por alto esta palabra propiciación. Propiciación no viene, leemos el diccionario y lo vamos a encontrar como otro significado, ¿no? El diccionario de la lengua castellana. Entonces, la propiciación en realidad viene de la palabra propiciatorio, que es la cubierta del arca de la alianza que estaba en el lugar santísimo. Es decir, que estaba en lugar de la presencia de Dios. Y esta palabra propiciación pues describe un apaciguamiento, una paz, pero a nuestro favor de parte de Dios. Describe que Dios, digamos, un sentimiento de satisfacción, o de sentirse satisfecho acerca de la ira, aunque estoy hablando de la ira de Dios, porque para nosotros es malo esa satisfacción, ¿no? Hay personas que después que tienen, la mayor parte que tienen ira, es un tema que hemos hablado acerca de la violencia en un tiempo, que tienen ira, pues ellos entran en un proceso de gozo, de tranquilidad, ¿no? Ya tuvieron ira, de paz, ¿no? Ya el estrés se pasó. Entonces, estamos hablando por eso no quiero que se confunda, en esta satisfacción, en haber satisfecho su ira, en este caso de Dios, que está implícita en ese rencilla, en esa enemistad que tiene Dios con nosotros, o ese sentido de animosidad cuando estamos nosotros en pecado. Mis pecados ha creado esa necesidad de la propiciación, es decir, esa necesidad de que mis pecados no sean vistos por Dios, de que sean cubiertos, tapados por Dios. Ese es el sacrificio en el cual Dios se satisface, satisfactorio, porque Dios, como Dios justo que es, Él debe castigar mi pecado. Él lo debe hacer, ¿no? Entonces, esta palabra, como yo le dije, propiciación, es una palabra que proviene del hebreo en el Antiguo Testamento, que significa cobertura, literalmente significa cubierta y cubierta. Y ahí, en esa cubierta, algo curioso, porque estuvimos hablando acerca de esto en clase pasada, esa cubierta que significa cobertura, ahí que era la cubierta del arca del lugar santo, que llamado también el arca de la alianza, llamado propiciatorio, es donde se derramaba, se salpicaba la sangre del cordero y de los machos cabríos. Era el lugar, en otro caso, era el lugar donde se hacía el juicio de Dios sobre el pecado.
Ahí se hacía salpicando la sangre. Lo hemos descrito, lo hemos explicado en clases pasadas. Así que la sangre fue derramada y esa sangre tenía como propósito propiciar a Dios. Es decir, tenía como propósito de que Dios no vea nuestro pecado, es decir, hacerlo misericordioso, amoroso, bondadoso a nuestro Señor. La sangre de Jesús fue ofrecida una vez por siempre. No hay más sacrificios, ya no vamos a hablar de los sacrificios de animales, pero esa sangre solamente fue una vez. No hay necesidad, hermanos, de estar constantemente crucificando a Cristo. No hay necesidad de estar menospreciando la sangre de Cristo, que fue una vez para siempre, constantemente derramando la sangre de Cristo. O no hay, o también es menospreciar la sangre de Cristo, pensar y esperar otra vez hacer sacrificios de animales para que Dios nos perdone los pecados. Nos quedamos ahí, hermanos, nos quedamos ahí. Posiblemente en la próxima les dé algunas definiciones de esta palabra. Sería bueno compararlo, a ver lo que dice Vine, lo que dice Strong, lo que dice Taller, en todo caso, en su léxico concordancia. Y yo, una vez que la próxima semana avanzamos un poquito más, porque lo interesante aquí sería para la aplicación de la sangre, en qué momento yo soy justificado. Eso dejémoslo para la próxima semana por el tiempo. ¿En qué momento soy justificado? ¿Cómo soy justificado por la fe? ¿Cómo soy justificado por esa fe? ¿Cómo se aplica esa sangre para ser justificado? Para ser justificado. Es muy importante porque no se trata de hablar de fe. Cuando hablo de fe no se trata solamente sencillamente de hablar de fe, porque puede haber una fe muerta, una fe que es ineficaz, una fe que no sirve. Santiago decía que los demonios también creen, tienen fe, pero ellos tiemblan. Es decir, ellos tenían fe, pero no era una fe que los salvaba. Es muy importante tener en cuenta eso. ¿En qué momento la sangre se hace efectiva en qué momento la sangre es derramada? ¿En qué momento se da la propiciación por nuestro pecado por medio de la sangre de Cristo? ¿No ven, hermanos, lo importante que es la sangre de Cristo? Lo importante que es esta enseñanza. Que Dios los bendiga, amados hermanos, que Dios los bendiga, y voy a